hace casi 19 años que estamos en este país con la familia, y una de las primeras cosas que a mí me llamaron la atención cuando yo llegué a este país era que podía ir a una casa donde todo se podía comprar por $1. Y digo, todo por $1, cualquier cosa por $1. Sí, ahora ya no es tan así, pero cuando recién llegamos eso era, ¿no? Y una de las góndolas que más me llamaba la atención eran lugares de libros y hacer manualidades, y encontraba muchas cosas bíblicas. Encontraba libros para niños, para pintar, y por ejemplo el Arca de Noé. Estaba en todos lados el Arca de Noé. También había unos muñequitos del Arca de Noé para, bueno, jugar con ellos, ilustraciones, pegatinas, todo del Arca de Noé. Digo, qué interesante. Bueno, hoy por hoy, si uno va a alguna de estas tiendas, todavía encuentra esto, ¿no? El Arca de Noé. Creo que es una historia muy conocida por todos. ¿Hay alguien que no sabe de qué se trata el Arca de Noé? Sí, ya la conocemos, ¿cierto? Ya sabemos. El Arca de Noé tiene un mensaje muy evidente que la mayoría no quiere aceptar. Pero ese mensaje está latente para el día de hoy, porque eso lo dijo Jesús. Entonces es necesario recordar y entender qué principios Dios ha manifestado con esa historia, con esa situación que se dio a conocer y cómo eso tiene aplicación para la vida de hoy. Vamos a leer en Génesis capítulo 6, desde el versículo 5, Génesis capítulo 6, desde el versículo 5 hasta el 22. Usted ya comenzó a leer la Biblia en enero, así que asumo que ya este capítulo lo ha leído. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya leyeron Génesis capítulo 6. Qué alegría me dan, hermanos. Qué bueno. Vamos para adelante porque tenemos que leer la Biblia entera, completa. Vamos adelantando. Así que este pasaje es sumamente importante. Vamos a leerlo. Dice así, Génesis capítulo 6, desde el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos de su anchura, de 30 codos su altura. Una ventana harás en el arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según sus especies, de las bestias según sus especies, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Esta historia hay que leerla
asimilarla y entenderla que hay que creerla así como está. Si usted va a Wikipedia y empieza a escribir datos acerca del arca de Noé y demás, le va a decir el mito del arca de Noé y así sigue su historia. Definitivamente ellos escriben el mito. Así que si el arca de Noé es un mito, pues entonces también todo lo demás representaría un mito. Y la cuestión es, o creo o no creo. Mira, cuando la ciencia no le encaja algo en su estructura, entonces todo eso pasa a ser mito. Depende del punto de vista donde pares. Si te paras desde la palabra de Dios, todo lo que contradiga la palabra de Dios puede ser un mito. Puede que mucho de la ciencia sea un mito. Hay muchas cosas que no se han experimentado. Así que cuando nos plantamos firmes en la palabra de Dios, debemos creer que todo lo que dice allí es revelación de Dios y debemos creer en esa escritura. Así que si aquí me dice que Dios llamó a Noé, el único que era fiel, que era justo delante de toda su generación, y le dijo que tiene que construir un arca con diferentes medidas, con 3 pisos, para poner una pareja de cada especie, yo lo tengo que creer, es así. Tal cual. Si Dios lo dijo, así se cree. ¿Qué habrá pasado después con las especies y demás? Es asunto de Dios. Pero la palabra de Dios me dice que esto fue así, es una realidad. Pasó tal cual. Pasaron 40 días donde Dios envió el diluvio, agua sobre toda la tierra, donde hubo una inundación y todo ser viviente murió ahogado. No es que se salvó alguna parte de la India o alguna parte de América del Norte. No. La Biblia dice que todo ser viviente murió ahogado. Solamente se salvó los que estaban dentro del arca que construyó Noé. Le tardó 100 años en construir ese arca. Y mientras Noé construía, la gente se burlaba todo el tiempo de Noé y Noé le decía el propósito de ese arca. Ese arca era un arca de salvación porque Dios traía un juicio a este mundo. Nadie lo creía, todos se burlaban de él. Ese era un mito, eso no iba a pasar nunca. Pero la historia nos dice que Dios cierra el arca, Dios cierra la puerta del arca y después, por más que alguien intentaba subirse a ese barco, no pudo hacerlo. Solamente se salvó Noé, su familia y los animales que estuvieron dentro de ese arca. Esta historia nos presenta algunas verdades espirituales que nosotros tenemos que creerlas, entenderlas y transmitirlas. Lo primero que tenemos que saber, en primer lugar, es que Dios es el creador y tiene derecho soberano sobre todo. Tú tienes que creer eso, en primer lugar. Porque esa discusión de por qué si Dios es tan bueno va a traer agua en el mundo y los va a matar a todos si Dios es tan bueno. No. Tú tienes que creer primero esto. Dios es creador. Y con lo que Él crea, hace lo que quiere. Incluyéndote a ti y a mí. Ese es el principio. Obviamente que entendemos después por la palabra de Dios todo lo que dice de Dios. Que Dios es amor, pero también es justicia. Que Dios tiene misericordia, pero también trae juicio. Es decir, están todos completos los atributos de Dios, perfectos, inseparables, que funcionan siempre paralelamente todo el tiempo de parte de Dios porque Dios es infinito. Pero el principio es que Dios es creador. Y cuando Dios hace las cosas, Él las hace y lo maneja a su manera. A veces nos cuesta horrores entender eso. Dios crea al ser humano con un propósito, lo crea para su gloria. Así que en un principio el hombre sabía que estaba haciendo las cosas mal, pero la maldad empezó a crecer tanto, fue tan autónoma e independiente de Dios que llegó al punto de decir, yo no necesito a Dios. Yo vivo mi propia vida, yo soy autónoma, yo soy independiente, yo hago mi propia vida. Y se está olvidando que tiene un creador. Y el creador hace lo que quiere.
¿Sabe lo que dice la Biblia? Romanos 9:20. Mas tú, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Yo no puedo protestarle a Dios y decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Si Dios decide que el mundo está perdido porque no cumple el propósito por el cual Él lo creó y lo quiere destruir, es asunto de Él. No tengo ningún argumento para ir en contra de un creador. No es posible. Por eso, esto es lo primero que tenemos que entender. Dios es mucho más sabio que nosotros. Él ha planificado todas las cosas con exactitud, así que Dios sabe lo que hace. Sabe mucho más que nosotros, así que Él sabe lo que está haciendo. El Creador tiene un diseño perfecto, un propósito con todo lo que hace. Nunca Dios hace algo porque se le escapó, porque tiene que improvisar o porque algo le salió mal. Dios sabe lo que hace. Isaías 45, 9 y 10 dice: yo soy Dios, no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Y digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Cuando nosotros nos ponemos bajo el Creador, bajo el amor del Creador, la dirección del Creador, entendemos que todo está bien. Dios tiene control de todo y todo está perfecto. Así que Dios lo que haga será lo mejor que nos puede llegar a pasar. Así es cuando nosotros entendemos ese propósito. Cuando estamos sobre o bajo Dios en todo tiempo, entendemos esa situación. Así que el Creador, al fin, tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con lo que ha creado. Si algo de lo que Él ha creado no sirve para su propósito o ya cumplió con su propósito y lo quiere quitar, lo quita. Porque es el Creador y tiene toda la potestad. Romanos 9:21 dice eso. No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Jeremías 18:4. Dios le dice a Jeremías: la vasija de barro que él hacía del alfarero se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Dios tiene el control de todo porque Él es dueño de todo. Él es el creador. Y semejante a un alfarero, si Él ve que algo que está haciendo en sus manos se echa a perder, dice que lo aplasta y empieza de vuelta. Empieza a crear otra cosa. Y Dios tiene el derecho de hacerlo. ¿Usted está seguro que le cree a Dios como soberano? ¿Soberano al 100%? ¿Tiene todo el derecho de todas las cosas? ¿Y de tu vida? ¿También crees en su plan? Que su plan es maravilloso y perfecto. ¿Y Dios nunca destruye a los justos? Dice eso la palabra de Dios. Los justos serán preservados siempre. Siempre, en todo tiempo. Así que si Dios es creador, estamos claros de que Él tiene todo el derecho de hacer lo que Él quiera. La segunda verdad es que Dios es el legislador y debe funcionar todo bajo sus leyes. Como Dios dijo que debe funcionar, pues así debe ser. No podemos nosotros crear nuestras propias leyes de lo que Dios ha creado. Claro, Dios delega en nosotros, pero nuestras leyes tienen que estar sujetas a su ley. Si no, estamos mal. Porque el legislador nos va a pedir cuentas. Y por más que yo haga mis propias leyes, y por más que crea que soy el mejor científico de este planeta, cuando me muera, voy a presentarme delante del Creador, el legislador, y rendirle cuenta de su ley, no de la mía. Voy a rendirle cuenta de lo que Él quería hacer conmigo, no de mi autonomía. Voy a tener que rendirle cuenta de todo lo que yo haya hecho en esta vida. El legislador tiene la última palabra porque Él ya trazó la ley, ya la dijo. Inclusive dice la Biblia que esa ley también está en nuestro corazón, aunque no sea escrita en papel, está en nuestro corazón. Y cada vez que nosotros hacemos algo que no está bien, nuestra conciencia nos dice, eso está mal, Dios a eso no lo acepta. Así que cuando hacemos algo malo, lo hacemos en contra de esa misma ley que está dentro de nosotros.
porque tomamos nuestras propias decisiones fuera de la voluntad de Dios. Así que Dios, porque es el legislador, Él define lo que está bien y lo que no está bien. Dios define lo que es santo y Dios también define lo que es pecado. No soy yo el que lo define, es Dios el que lo define y lo ha dado a toda la humanidad para que sepa lo que a Dios le agrada. Por lo tanto, si Él es legislador y un día vamos a presentarnos delante de Él, no podemos cambiar lo que Dios ha dicho que es pecado o que es santo. Tiene que mantenerse intacto porque así lo ha declarado Dios. Por eso es que hoy por hoy la iglesia cristiana del mundo está en una disyuntiva de presentar el mensaje del Evangelio tal cual es, incluyendo una lista larga de pecados, y otra totalmente liberal, donde nos ajustamos a nuestras propias leyes y a lo que diga la ley de este sistema, contraria a la ley de Dios, a quien yo tengo que remitirme cuando muera. Es una disyuntiva. Cada día estamos tomando decisiones. O tomas la decisión de que la palabra de Dios es revelación de Dios o es un mito. O crees que Dios es el creador y es el dueño de todo, o que todos nosotros nacimos por casualidad y nos fuimos reproduciendo y evolucionando. Tienes que tomar decisiones, pero tienes que tomar la decisión de mantener la verdad de Dios, cueste lo que cueste, o adulterarla y sufrir las consecuencias. Yo me quedo con lo que es el Señor. Me quedo con mi creador. Me quedo con mi legislador. Me quedo con todo lo que implica, aunque sé que soy pecador y me tengo que arrepentir de mis pecados y tengo que abandonar mis pecados para vivir en la gracia de Cristo. Es una decisión que tenemos que tomar. Dios define el pecado y la creación tiene que ajustarse a esa ley de Dios siempre. ¿Saben cuántos años Dios se tardó en mandar el diluvio? ¿Cuántos piensan? ¿Cuántos añitos tardó Dios en mandar el diluvio? 1700 años esperó Dios antes de mandar el diluvio. Mire si no habrá oportunidad. Pero en esos 1700 años dice la Biblia que se llenó de violencia y de pecado. La gente no paraba, al contrario, cada vez hacía peores cosas. Así que cuando alguien no se sujeta al legislador, se lo cataloga de rebelde. Toda persona que no sigue la ley de Dios termina siendo un rebelde. Y la manifestación de la rebeldía es la palabra orgullo. ¿La conocen? En inglés es proud. La palabra orgullo es la manifestación de la rebeldía contra la ley de Dios. Todo intento del hombre era para mal. El pecado de orgullo es la autosatisfacción de uno mismo. Así que el orgullo rechaza todo lo que se opone a los propios deseos, a lo que yo quiero. Por eso estoy orgulloso de ser como soy. Estoy orgulloso de hacer las cosas mal. Estoy orgulloso de vivir mi propia vida. Pero ese orgullo me conduce a ir en contra de lo que Dios dice. ¿Saben que el orgullo y el pecado se retroalimentan? Porque cuanto más orgulloso soy, más pecado cometo. Y cuanto más pecado cometo, más orgulloso me siento de ellos. Y todo lo demás, los demás tienen que festejarle. Un gran problema. Dios dijo que siempre trae juicio sobre pecado. Siempre que hay pecado, viene la consecuencia. Así que si Dios trae juicio, significa que como legislador, Él lo que está haciendo es recompensar lo que cada uno merece por sus decisiones. Está claro eso para nuestras vidas. Dice la Biblia que el mundo estaba corrompido. ¿Qué significa eso? En hebreo, la palabra corromper significa decaer, arruinar, dañar, depravar, enloquecer, estropear, quebrantar, en ruina y violaciones. Ahora, no se usa solo corrompida, también dice que estaba llena de violencia. En hebreo significa llena de mal, de afrenta, de agravio, crueldad, desnudar,
ser falso, injuriar, injusticia, rapiña, robo. Te hago una pregunta, ¿no? Así por casualidad. ¿No será que esas mismas palabras en la época del diluvio aplican a la vida de hoy? ¿Puede ser que inclusive veamos otras acepciones de esta palabra que inclusive no estaban en la época del diluvio? Porque hemos leído desnudar, hemos leído robar, hemos leído que cada uno seguía su propio camino y lo estamos viendo en la misma realidad hoy por hoy. Así que hoy los tiempos, hoy son muy similares a los de Noé. Claro que tenemos tecnología, ¿no? Y decimos que el hombre ha evolucionado, pero para el punto de vista de Dios, Jesús dijo en Mateo 24, 37 al 39, escuche esto, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. La conciencia del hombre es la misma. Está pasando lo mismo hoy que estaba pasando en los días de Noé. Y Dios dijo que iba a traer castigo. Dios dijo que iba a traer juicio. Se esperó al principio por el diluvio 1700 años. Hoy, ya hace 2000 años que está Cristo, ¿no? Que murió en la cruz y que el Espíritu Santo está en la iglesia. ¿Cuánto tiempo Dios quiere tomarse? Es asunto de Él, porque Él es creador, Él es legislador y Él hace lo que quiere. Pero lo que dijo se cumple. Dios dijo que trae juicio sobre el pecado. ¿Va a ser como los días de Noé? Y cuando el Señor venga va a encontrar la misma realidad. Yo creo que puede venir hoy el Señor porque la realidad hoy la sobrepasamos. Así que, según la palabra de Dios, va a venir juicio y destrucción de la tierra, pero no va a ser por agua, no va a ser por diluvio, porque también hemos leído en la palabra de Dios que Dios prometió que nunca más iba a traer destrucción de la tierra por diluvio, por agua. ¿Qué fue lo que el Señor creó? ¿Qué fue lo que el Señor dijo? Un pacto. Le voy a mostrar una señal. Así que segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 6 al 7, mire lo que dice Pedro. Yo le estoy haciendo conexiones bíblicas. No es nada que yo estoy creando ni nada que a mí se me ocurrió. Estoy haciendo conexiones bíblicas. Pedro sabía 10.000 veces más que nosotros. Dice Pedro, segunda de Pedro 3, 6 al 7, por lo cual, hablando del mundo del diluvio, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Jesús vino, murió en la cruz y logró la propiciación, apaciguar la ira de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Jesús venga a buscar a su iglesia. Cuando nosotros seamos arrebatados, aparece el día de la ira. Y a partir de ahí entonces va a producirse lo que está diciendo aquí Pedro. Antes el mundo pereció anegado en el agua, pero va a venir por fuego ahora la destrucción. No creas que no va a venir la destrucción. Hay un fin del mundo y es por fuego. Es lo que dice aquí la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia de esto. Conciencia de que si el mundo está bajo pecado, lo único que lo detiene es lo mismo que le detenía el diluvio. ¿Sabe lo único que detenía el diluvio? Era Noé y su familia. 8 personas detenían el diluvio universal. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Hazte un arca, ponte ahí y todos los animales allí para salvarlos. Hoy por hoy, ¿saben por qué no hay diluvio de fuego? Dígame por qué. Ustedes lo saben. Por ustedes, por nosotros. Porque la iglesia de Dios, justificada por Cristo, está en este mundo
Y gracias a la iglesia, este mundo no es destruido por Dios. Tú eres responsable. Gracias a ti este mundo no es destruido, porque tú eres justo delante de Dios. Por eso Dios preserva este mundo todavía. ¿Qué tiene que hacer Dios para traer juicio? Tiene que llevarse a los justos. Para eso hay un arrebatamiento. Tiene que llevarse a los justos para traer ese juicio que viene sobre esta tierra. Por lo tanto, tercera verdad que tenemos que saber, además de todo lo que hemos hablado, es que Dios es misericordioso y espera arrepentimiento. Sí, es creador, sí es legislador, pero también Él tiene un plan de redención, de rescate. Dios está esperando salvación. Mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para pagar ese rescate y hoy quiere traer salvación. Le dio 100 años a la generación de Noé para arrepentirse. 100 años. Así que debían haberse arrepentido. Ahí estaba la muestra, ahí se veía todos los días trabajando a Noé. Así que podrían haberse subido al arca porque Dios perdonaba, pero no había nadie que se quisiera arrepentir. Tal vez hubieran entrado algunos, ¿no? Pero una vez que se cumplió el mensaje, se cerró la puerta, Dios la cierra y ya no había manera de abrirla. Así que Dios nunca obligó a nadie a subirse al barco. Era voluntario, si alguien quería hacerlo, pero nadie lo hizo, solamente Noé. Y saben qué increíble, ¿no? Porque los animales vinieron solos. Los animales vinieron solos y entraron solos al arca. Supongo que Dios los habrá traído de alguna manera, pero ahí estaban todos, ¿no? Sin embargo, el ser humano no. El ser humano sigue su propio camino. El ser humano diciendo, yo no voy a ir con todos esos animales ahí, al arca. No, yo me quedo en mi casita. Y la casita, pues, se le llenó de agua. Así que Dios es misericordioso, espera arrepentimiento. Hay algo muy significativo aquí, que a lo mejor, no sé si alguna vez lo ha escuchado, pero quiero mencionárselo porque es importante para entender cómo Dios funciona. Porque Dios sabe todas las cosas. Y si Dios espera es porque quiere arrepentimiento del ser humano. Cuando lees el capítulo anterior del 6, el capítulo 5, encuentras algo que no nos gusta mucho porque es una genealogía. La genealogía del Padre, del Hijo, ¿y qué tiene que ver con esto? Pero cuando tú vas a esa genealogía encuentras que Enoc, una persona que caminó con Dios, caminó de la mano de Dios todo el tiempo, escuchó muchas revelaciones de Dios, porque Judas así lo dice. Judas dice que Noé recibió revelación inclusive hasta de la venida de Cristo. Entonces, aunque no tenemos mucho registro bíblico, nada más que eso, entendemos de que Enoc caminó con Dios mucho tiempo y recibió mucha palabra de Dios. ¿Saben que él tuvo un hijo? Y el hijo que le puso, el nombre que le puso a su hijo, no sé si alguien tiene noción del nombre, se llamó el hijo del Matusalén. El hijo de Enoc se llamó Matusalén. Eruditos bíblicos empezaron a investigar qué significa el nombre de Matusalén. Y la palabra Matusalén viene de dos palabras. Una que es Mut, que significa muerte, y Shalak, que significa traer o enviar. Su muerte traerá. Eso es lo que significa su nombre. El nombre de Matusalén significa en su muerte va a venir. Y entonces cada vez que tú le llamabas Matusalén, estabas haciendo eso, ¿no? En tu muerte, en mi muerte va a venir algo, prepárate. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? Si vas a la genealogía, ahí del capítulo 5, vas a encontrarte que... tengo un cuadro ahí, ¿lo puedes mostrar? Tengo un cuadro ahí de la genealogía para que se le haga más fácil. Y dice que Matusalén, cuando él tenía 187 años, tuvo a su hijo Lamec. Dice que Lamec, cuando tuvo 182 años, tuvo a su hijo Noé. Y dice que el capítulo 7, versículo 6, dice que el diluvio vino al año 600 de la vida de Noé. Haz la cuenta. 187, a ver, ¿alguien sabe matemática aquí que me ayude? 187 más 182
más 600, ¿cuánto da? 969 años. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años. ¿Para qué hacemos esta cuenta? Para decir que cuando muere Matusalén, vino el diluvio. Así fue. ¿Se dan cuenta de lo que queremos decir con esto? Matusalén, por 969 años, fue el testimonio viviente de que Dios iba a enviar algo cuando él se muriera. Si ustedes ven en el gráfico, ninguno de esta genealogía que siguió a Dios murió en el diluvio. ¿Vieron que murieron antes del diluvio? Ahí está la línea. Todos murieron antes que el diluvio, excepto Noé, obviamente, ¿no? Pero ahí estamos diciendo que muere Matusalén y llega el diluvio. Ahí están las cuentas, da justo. ¿Por qué esto? ¿Por qué Matusalén es el hombre que más vivió en esta tierra? Díganme ustedes. ¿Por qué es el hombre que más vivió en esta tierra 969 años? Porque es testimonio de que Dios espera para arrepentimiento, tiene largura de años, tiene un ánimo largo para que todos procedan al arrepentimiento. Por eso espera, por eso todavía sigue esperando. No es porque Dios no quiere traer juicio, no es porque Dios no quiere traer el rescate, no, es que está esperando porque lo que más quiere es arrepentimiento. Quiere que las personas acepten a Jesús y tengan salvación por Él. Así que Dios hizo pactos con el hombre, aunque éste nunca correspondió a su promesa. Así que bueno, gracias por ese gráfico que nos ayuda. Pero entendamos esto, Dios siempre tiene largura de ánimo, siempre espera, tiene paciencia. El problema nuestro es que nosotros jugamos con eso. Decimos, bueno, Dios tiene toda paciencia, tanta paciencia, no me va a hacer nada. Y cuando nos metemos en ese lío, en tomar nuestras propias decisiones, vamos a recibir las consecuencias. Por eso es necesario escuchar con atención el mensaje de Dios, el mensaje de que hoy es tiempo y el juicio va a venir. Lo único que se van a salvar son los que están bajo Cristo. Por eso el arca de Noé es símbolo de Jesucristo, ¿no? Y la salvación que trae. Dios hace pacto con el hombre. Así que nos dejó un mensaje, nos dejó una señal. Dice la Biblia que el Señor dice, te dejo el arco iris. Qué hermoso que es el arco iris. ¿Lo ha visto usted en directo? Sí, ese prisma que sale ahí, ¿no? Un arco iris dando la señal de que Dios no iba a destruir más este mundo por agua. Así que nos quedamos con ese arco iris. Pero hoy tenemos un gran problema con el arco iris. Porque hoy ni siquiera le decimos a nuestros niños que están dibujando el arco iris, no dibuja el arco iris. ¿Por qué? Porque tiene otra significación. A ver, si vamos al original, el arco iris es creación de Dios. Dios hizo el arco iris. Y es algo muy interesante, si alguno es científico, un poquito aunque sea. El arco iris es la decomposición de los 7 colores a través de una luz, un rayo de luz. Y si usted une los 7 colores y los hace girar, todo es blanco. Hay una declaración muy importante. No existe un arco iris en la oscuridad. No existe el arco iris en negro. No, todo tiene que ser en blanco y luz. Ahí realmente hay un arco iris. ¿Qué estamos diciendo? La señal del arco iris tiene que ser bien interpretada desde el punto de vista de lo que Dios ha dicho, el mensaje de Dios. Así que cada vez que usted ve un arco iris, es la señal del pacto de Dios diciendo, yo perdoné a la humanidad por el pecado, rescatando a un justo en un arca. Pero también voy a traer juicio sobre este mundo y rescataré solo a los que están bajo la sangre de Cristo. Eso es lo que está diciendo el arco iris hoy. Hay muchos que lo usan y no saben por qué. Hay muchos que lo usan mal. Pero el arco iris es una señal de juicio de Dios, amor de Dios, misericordia y perdón por todo aquel que quiere ampararse bajo su ley, bajo su justicia, bajo Cristo. Ese es el mensaje. Por eso el Señor hoy lo que está haciendo es esperar arrepentimiento. Lo que implica es que cada uno de nosotros
aceptemos lo que Cristo dice. Aceptemos que Dios es el legislador, aceptemos que Él es el creador y que todos nosotros tenemos que tomar decisiones en base a lo que Él ya dijo. ¿Qué es pecado? ¿Qué trae realmente santidad al Señor? Así que Dios sigue siendo paciente hoy. Si Dios no castiga el pecado hoy inmediatamente sobre la humanidad, es porque Él está esperando arrepentimiento. Te dejo último versículo, 2 de Pedro 3:9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es declaración final. No hay nada que decir ya con esto. Si Dios no está actuando en su justicia, no está actuando con su juicio, es porque está esperando arrepentimiento. Puede que sea algo personal para nosotros. Si creemos que estamos haciendo algo fuera de la voluntad de Dios y creemos que vamos a salvarnos de esta porque no somos tan malos, si creemos eso, entonces tengo que decirte que la palabra de Dios dice que todo pecado trae su consecuencia. Pero también para la humanidad, decirle que si creemos que hace tanto tiempo que vivimos así y que Dios no va a hacer nada porque no ha hecho nada hasta ahora, estamos equivocados. La palabra de Dios dice que el juicio va a llegar, en un momento va a llegar, cuando el Señor quite de la tierra a los santos, a los justos, delante de Él va a traer juicio sobre este mundo.